Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis. Nació en República Checa en 1856. Fue uno de los integrantes del grupo de los maestros de la sospecha, junto con Marx y Nietzsche. Desde esta perspectiva, pone en crítica al sujeto racional kantiano, sospechando de la razón y abriendo lugar a nuevos conceptos revolucionarios para la época, como lo son el inconsciente, las primeras y segundas tópicas y las etapas sexuales. El psicoanálisis es una técnica psicológica y psicoanalítica basado en analizar, acceder e investigar la información que se aloja en el inconsciente de un paciente. Inconsciente haciendo referencia a aquello que está reprimido. El objetivo es descubrir los deseos, las frustraciones o las experiencias traumáticas del paciente, que en definitiva afectarán su comportamiento. El psicoanálisis en el arte dirá que el arte es el apaciguamiento de los deseos no tramitados y, por otro lado, una forma de convertir las pasiones humanas reprimidas. Cuando nos referimos al apaciguamiento de los deseos no tramitados, tendremos en cuenta esta situación en el artista creador de obra y, por otro lado, en el lector o espectador de la misma, logrando para ambos y en ambos casos calmar las tensiones reprimidas. Cuando nos referimos a convertir las pasiones humanas reprimidas, nos referimos a expresar de alguna manera las sensaciones pulsionares. Estas no solo se manifiestan en el arte, sino también en el placer y en lo físico. Estas pasiones pulsionares provienen de impulsos, son psíquicos de excitación interna. Podemos mencionar al eros, que representa el placer, la vida, el movimiento, la acción, y el tánatos, el deseo de muerto, el reposo y la quietud. Ambos deben conjugarse para así lograr un equilibrio psíquico, permitiendo de esta manera una exteriorización de la inercia o acción en la vida orgánica. En este sentido, el arte deja de ser el órgano central de la filosofía para pasar a otra esfera, convirtiéndose en este caso para Freud en una forma de acceder a las fuerzas oscuras de la naturaleza, diluyéndose el arte en una acción terapéutica y curativa. El vínculo entre arte y análisis de la psiquis es que permiten en ambos casos el análisis de relaciones por medios asociativos. Un ejemplo de ello es, entre el arte y los sueños existe una parte de realidad y una parte de fantasía. Las características principales del psicoanálisis de Freud son las siguientes. Los sueños son una parte muy considerada y tenida en cuenta por Freud, ya que descubre que a través de ellos también se puede llegar al inconsciente. Tiene en cuenta también los deseos sexuales del ser humano y su desarrollo en esta área. Distingue tres etapas claramente diferenciadas. La etapa oral, en la que el bebé se siente placer al tomar el alimento cuando succiona de la teta de la madre. La etapa anal, donde el bebé siente placer y el conflicto se desarrolla en esta área. Y la etapa fálica. Y en esta última, el niño se da cuenta que las sensaciones de placer tiene cuando se lleva las manos a su aparato genital, así como las diferencias que existen entre de sexo, y analiza también el complejo de Edipo. Las tópicas de Freud. Freud explica el aparato psíquico a través de las llamadas tópicas. Tópicas es un término que proviene de la palabra griega topos, que significa lugar. En el psicoanálisis alude a los lugares y a las instancias en que ocurren los procesos psíquicos. Freud creía encontrar en el cerebro un área o lugar determinado para una función determinada. Las primeras tópicas fueron desarrolladas en el año 1915. Freud divide la mente en tres regiones: la consciente, la preconsciente y la inconsciente. En cada una de estas regiones se encuentran contenidos y procesos psicológicos diferentes. El primero, que sería el consciente, es la relación con el mundo, la relación con el otro.
Este es el sistema más accesible para nosotros, mediante el cual nos relacionamos con los estímulos internos a través de lo que sentimos y de lo que percibimos, es decir, el contacto con el mundo exterior. Es lo que dirige la motricidad, el movimiento, la percepción y el pensamiento. Este se rige por el principio de la realidad. La segunda tópica es el preconsciente. Este es el nivel que se encuentra en el medio del consciente y del inconsciente. Es todo lo que no está actualmente consciente, como las experiencias cotidianas o las percepciones de las cosas, pero es susceptible a volverse consciente. Es decir, todo lo que se puede traer a la conciencia fácilmente, como los recuerdos y la memoria. Este no existe al nacer, sino que lo vamos formando a través de la infancia. Y por último, el inconsciente. Este es el lugar más profundo de la mente, en el cual se encuentran los pensamientos, recuerdos, impulsos o fantasías a las que resulta muy difícil acceder con la conciencia. Es decir, son inaceptables para la conciencia, por lo tanto, se reprimen y se los censura. Esta parte de la mente está dirigida por el principio del placer. La segunda tópica del aparato psíquico de Sigmund Freud, él las desarrolla en 1923 y consta de 3 estructuras básicas a las que nombra como el yo y el superyo. Primero vamos a hablar del ello. El ello sería lo instintivo, lo oculto, lo prohibido, lo que deseamos hacer pero no está accesible a nuestro consciente. El ello es la instancia más antigua y original de la personalidad humana, es la base del yo y del superyo, y comprende todo lo que se hereda o está presente en el nacimiento. Se presenta de forma pura en nuestro inconsciente y representa nuestros impulsos o pulsiones más primitivas. Según Freud, constituye el motor del pensamiento y el comportamiento humano, por eso es el principal componente de la personalidad. Opera de acuerdo con el principio del placer y se esfuerza para lograr la satisfacción inmediata de todos los deseos y las necesidades del humano. Si estas necesidades no se satisfacen inmediatamente, el resultado es un estado de ansiedad o tensión. Otra estructura es el yo y está posicionado entre el yo y el superyo. El yo es mi relación con el medio ambiente, con los demás, y opera sobre el principio de la realidad. El yo es una parte del ello, pero modificada por su proximidad con la realidad, y surge a fin de cumplir de manera realista todos sus deseos y demandas del ello, de acuerdo con el mundo exterior. El yo se forma a partir del ello y actúa como un intermediario entre el ello y el mundo externo. Utiliza el pensamiento realista como ejecutor de la personalidad. El yo tiene que medir, regular entre las 3 fuerzas, la que exigen, las del mundo de la realidad, las del ello y las fuerzas del superyo. Bueno, ahora seguimos con la última estructura, que es el superyo. El superyo es lo normativo, lo cultural, lo reglado. El superyo es lo que debiera ser y actúa como conciencia moral. Es la parte opuesta al ello y representa los pensamientos morales y éticos, es decir, tiene conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia moral se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. En cambio, el ideal del yo se refiere a una autoimagen, ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. En conclusión, el yo es amoral, con actividad inconsciente y opera con el principio del placer. El yo se forma a partir del ello, es moral, su actividad consciente y opera sobre el principio de la realidad. Y el superyo, formado a partir del yo, es hipermoral, su actividad inconsciente y opera sobre el principio del deber. Los conceptos anteriormente mencionados se pueden visualizar mejor en un ejemplo que Freud analizaba sobre el artista Leonardo da Vinci. Freud va a postular que Da Vinci tenía una orientación homosexual y que reprimía sus deseos sexuales, enfocando toda su pulsión en el arte y en la investigación. Todo esto como consecuencia de su vida
durante los primeros 5 años y su relación con su mamá y con su papá. Freud llega a estas conclusiones analizando un sueño que comenta Leonardo, que se trata de que un buitre se posa sobre Leonardo, introduce su cola en la boca y esta fantasía, va a decir Freud, que oculta la reminiscencia del amamantamiento, del ser amamantado del pecho de la madre, que afirma que es una actividad gozosa para los bebés de ambos sexos. Entonces, el vivir solo con su madre, en ausencia del padre, con el posterior descubrimiento de que la mujer no tiene pene, fueron algunas de las causas que después en su pubertad se tradujeron en la impotencia física y en la homosexualidad permanente. Freud dice que transformó el mamar del pecho materno en el hecho de ser amamantado, es decir, en la pasividad. Por lo tanto, en una situación de indudable carácter homosexual. Además, va a señalar que la característica sonrisa de la Mona Lisa va a ser el recuerdo de la sonrisa que él tenía de su madre. Por eso ha sido muy importante ese cuadro para él. Una sonrisa que él no ha podido olvidar pese a que solo vivió con ella durante su primera infancia. Bueno, Freud no solo analizó la obra de Da Vinci, sino que también su influencia en la crítica artística y en determinados movimientos e ismos han sido de mucha importancia. Si nos preguntamos qué vanguardia artística retomó las ideas de Freud, vamos a hablar y a pensar sobre el movimiento surrealista, el cual surge hacia la década de los años 20, parte del psicoanálisis de Freud, haciendo hincapié en la lectura de los sueños. La relación entre el surrealismo y el psicoanálisis tiene su fundamento en el hecho de que tanto Salvador Dalí como Andrés Breton se sintieron fuertemente influenciados por las nuevas comprensiones sobre el psiquismo humano, el arte y la creatividad que se abrían en los escritos de Sigmund Freud. El surrealismo se trata entonces de un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. El fin del surrealismo es captar las fuerzas ocultas y someterlas a la razón, que es el mismo fin que tiene el psicoanálisis, a partir de su método de la asociación libre. Salvador Dalí fue el pintor más destacado del movimiento surrealista español. El artista frecuentemente se refirió a la influencia de Freud en su obra, afirmando que varias de sus pinturas eran concebidas con base a principios freudianos. ¿Qué arte hacía Dalí entonces? Dalí no solo se dedicó a la pintura, su creatividad abarcó el cine, la escultura, el diseño y la escritura. En mayo de 1928, Salvador hizo pública su adherencia al movimiento surrealista de Andrés Breton. Freud, en un encuentro con Dalí, afirma: «Yo tendía a menospreciar a los surrealistas, que parecían haberme elegido como su santo patrón, y los consideraba totalmente excéntricos. Sin embargo, este joven español, con sus maravillosos ojos cándidos y su gran maestría técnica, me hizo cambiar de opinión». Freud falleció en 1931, quizás durante la época más productiva de Dalí. Muchas obras de arte de Dalí tienen una calidad surreal, inconsciente, semejante a los sueños. Por ejemplo, el cuadro de la persistencia de la memoria de 1931. En esta obra se transmite el mensaje de que nuestra mente inconsciente y subliminal está presente en lo que hacemos diariamente y tiene más poder sobre nosotros que los objetos del mundo real hecho por el hombre. La obra, La persistencia de la memoria, es una visión subjetiva de la temporalidad y de sus implicaciones, sea en la propia obra de arte o en los recuerdos. Es también un homenaje al tiempo interior del inconsciente, que tiene su propia forma de contarse y que huye de la racionalidad superficial. El inconsciente es material esencial para Dalí y su atemporalidad se representa en sus obras de muchas formas. Por ello, en este cuadro reluce el uso de relojes que se derriten al ser expuestos a la persistencia de la memoria.